Buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar las primeras clases del curso de proyectos agroindustriales, cuyo tema es Introducción a los proyectos de inversión, en la cual vamos a hacer una mirada a los proyectos de inversión pública y a los proyectos de inversión privada. Soy el ingeniero magíster en ciencias Carlos Alberto Ligarda Samanés y me voy a hacer cargo del desarrollo de la asignatura durante este semestre 2021, entendiendo que estamos pasando por una coyuntura especial respecto a esta enfermedad que es el COVID-19. Bien, mencionado eso, se está desarrollando este video porque algunos estudiantes seguramente no han podido acceder a la primera clase que hemos desarrollado a través de la plataforma del Zoom. ¿Sí? Solamente hemos tenido 11 participantes, por lo que me he visto en la obligación de generar este video para poder explicar las diapositivas que hemos visto en esa clase. Bien, en esta clase lo que vamos a ver son conceptos clave del curso y cuál va a ser la dinámica de desarrollo del mismo. Básicamente abordaremos conceptos referidos a proyectos de manera general. Luego haremos una mirada al Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, el sistema anterior, ¿no? Y luego iremos viendo algunas cosas importantes respecto de la asignatura. Vamos a ver un primer concepto general que tiene que ver con lo que se denomina proyecto en el término más amplio, ¿sí? Para esto vamos a hacer uso de la definición del PMBOK. El PMBOK es un estándar para la administración de proyectos, también se conoce como gestión de proyectos y están sus siglas en inglés, ¿no? que básicamente es un compendio del saber de la gestión de proyectos, ¿sí? Entonces, estamos cogiendo este concepto general para de a poco ir viendo conceptos más específicos que tienen que ver con el SNIP, con el InvierteP y otros fondos concursables que tienen también sus propios conceptos respecto al término de proyecto. Lo primero que se piensa cuando se escucha la palabra proyecto, seguramente ustedes han oído hablar mucho sobre ese término, ¿no? Es frecuente utilizar esa palabra, ¿no? Y lo relacionamos con un grupo de personas que se juntan, que se unen y empiezan a trabajar en equipo, en conjunto. Y todo eso lo hacen con una finalidad, es decir, alcanzar un objetivo, que puede ser mejorar la calidad de vida de una población o también puede ser algún objetivo desde el punto de vista privado, ¿no? Por ejemplo, mejorar la rentabilidad de una persona o un grupo de personas. Si bien es cierto, el concepto del PMBOK es bastante genérico, ¿no? Pero todos tienen algo en particular que tiene que ver con buscar un objetivo, ¿no? Y desde luego que el proyecto sea un éxito, ¿no? Aunque en la práctica se ha notado de que los proyectos tienen que ser evaluados al final de su ejecución. A eso se le conoce como evaluación ex post, que vamos a ver más adelante. El concepto que está en el PMBOK, ¿no? Hay otro concepto del PMI también, que tiene que ver con el desarrollo de multitareas para alcanzar un determinado producto, ¿no? En el caso del PMBOK,
Un proyecto es un esfuerzo, lógicamente, que implica, como les decía, la participación de personas, el uso de materiales, insumos, etcétera, que se lleva a cabo para crear tres cosas fundamentalmente, ¿no? Un producto, un servicio o un resultado único. En la asignatura de diseño de plantas agroindustriales que han llevado conmigo el semestre pasado, lo hemos orientado más al diseño de una planta de producción de un producto a través de un proceso, ¿sí? En este caso vamos a hacer la mirada diferente, ¿no? Y tiene la característica de ser naturalmente temporal. Esa es una característica fundamental en los proyectos. Son intervenciones limitadas en el tiempo, es decir, que tiene un inicio y un final establecidos, ¿no? Para eso se utilizan los cronogramas de ejecución físicos y financieros que normalmente se elaboran con el apoyo de software, ¿no? Por ejemplo, tenemos el MS Project, que es de la familia Microsoft Office, que te sirve para hacer esa programación y gestionar mejor un proyecto. Y que al final se alcanza cuando se logran los objetivos, ¿no? O un objetivo. Normalmente el objetivo de los proyectos públicos en el Perú es mejorar la calidad de vida de un grupo de personas, ¿no? En el caso de los proyectos productivos, pueden ser un grupo de personas asociadas a través de una asociación, de una corporación, ¿no? O de alguna otra modalidad que les permita, por ejemplo, desarrollar trabajos con el Estado y también recibir fondo del Estado peruano, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer una diferenciación entre lo que es el concepto de proyectos privados y el concepto de lo que son proyectos públicos. Como soy el docente de dos asignaturas que ven directamente el tema de proyectos de manera general, que son la asignatura de diseño de plantas agroindustriales y proyectos agroindustriales, en el curso de diseño de plantas agroindustriales lo hemos orientado a un proyecto privado. Y en esta asignatura que tiene que ver con proyectos agroindustriales, lo vamos a orientar a proyectos sociales o también llamados proyectos públicos, ¿sí? Entonces los proyectos privados, como ya habíamos mencionado en la asignatura anterior, ¿no? Pueden definirse como instrumentos de decisión, ¿no? Son documentos muy técnicos que llevan dentro de su estructura ingeniería básica, ingeniería conceptual, ingeniería de detalle, ¿no? Y que orientan y apoyan al proceso racional de tomar una decisión de inversión, ¿no? O sea, yo tengo que saber si es rentable o no la inversión del dinero en un determinado proyecto, ¿no? Y nos permite medir de manera cuantitativa y cualitativa esas ventajas y desventajas en la asignación de recursos con el fin de determinar fundamentalmente la rentabilidad socioeconómica y privada, ¿no? del proyecto. Y en base a esa se realizará el programa de inversión, ¿sí? Entonces lo que a mí me importa aquí de algún modo es obtener beneficio económico, rentabilidad, ¿no? lucrar para mí, ¿no? o para un grupo de personas que pueden estar asociados en una personería jurídica, ¿no? o natural, ¿sí? Son proyectos preparados y ejecutados por personas naturales o jurídicas con recursos privados. El dinero proviene eminentemente de recursos privados o también de algún crédito obtenido a partir de algún préstamo, ¿no? Podría ser COFIDE, alguna entidad bancaria, etcétera. Buscando siempre las mejores oportunidades de inversión y la mejor rentabilidad, ¿no?
Entonces vean que los proyectos privados básicamente buscan la rentabilidad económica, ¿no?, de un grupo de inversionistas o de una persona que invierte sus recursos privados, ¿no? O puede ser a través de créditos también, para básicamente obtener rentabilidad, ¿no? Entonces, en estos proyectos se suele medir indicadores económicos y financieros como el BAN, ¿no?, que es el valor actual neto, o la TIR, la tasa interna de retorno, o la relación beneficio-costo, ¿no? También suele hacerse análisis de sensibilidad, ¿no?, y se determina el punto de equilibrio a partir del cual el proyecto ya es rentable, ¿no? Entonces, esto de algún modo ya lo hemos avanzado en la asignatura de diseño de plantas agroindustriales, ¿sí? Hemos hecho un estudio de materia prima, hemos hecho un estudio de mercado, hemos hecho el tamaño y la localización de nuestros proyectos, y también hemos hecho la parte de ingeniería del proyecto, ¿no? Se avanzó también con una parte del presupuesto y también la parte administrativa del proyecto. Lo que ha faltado es determinar si era rentable o no la ejecución de ese proyecto, ¿sí?, que, como les decía, se hace mediante unos indicadores económicos y financieros que te permiten hacer esa evaluación, ¿no? Para eso utilizamos software, se puede utilizar el Excel, ¿no? Hay herramientas económicas que están disponibles y que son de fácil uso. Bien, en lo que nos vamos a centrar en este semestre, sin dejar de lado también el tema privado, como les decía, vamos a hacer proyectos públicos, ¿sí? ¿Por qué desarrollar proyectos públicos en esta asignatura? Es debido a que actualmente en el Perú existe un sistema de inversión público que es el INVIERTP, que básicamente utiliza fondos del Estado para hacer proyectos de este tipo, ¿no? La metodología general que se aplica para este tipo de proyectos es lo que el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, denomina la matriz de marco lógico, ¿no? Entonces los proyectos se desarrollan dentro de ese esquema, ¿sí? Y puede ser también utilizado para otros fondos concursables, ¿no? Por ejemplo, para cooperación técnica internacional, o ONGs, o fondos como Fondo de Empleo, o programas que puedan haber tipo agrorural, aliados, colectivo integral de desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que existe demanda de profesionales que sepan sobre proyectos públicos a nivel de gobierno nacional, ¿no?, a nivel de gobierno regional, a nivel de gobiernos locales, que son básicamente municipalidades provinciales y distritales, ¿no? No solamente eso, también podemos hacer proyectos, como les decía, para fondos cooperantes internacionales, ¿no? Y su característica, como les decía, tiene que ver con un tema social, ¿no? Tiene un rostro social, es decir, tiene que solucionar un determinado problema, ¿sí? Entonces tienen un carácter social, contempla fundamentalmente lo que hace referencia a las necesidades básicas del individuo, es decir, se centra básicamente en lo que es salud, lo que es educación, empleo, vivienda, así como otro tipo de necesidades como dignidad, autoestima, aprecio, seguridad, consideración, la capacidad de encontrar sentido a la vida y al mundo que nos rodea, etc., ¿no? Los proyectos sociales están orientados a solucionar problemas que precisamente están en la sociedad, ¿no? Hay proyectos de infraestructura social, hay proyectos de infraestructura económica, ¿no? Hay proyectos en los cuales se hacen
hospitales, se hacen centros educativos, proyectos que buscan mejorar la empleabilidad, el acceso a la vivienda. Hay proyectos que implican un trato justo, ¿no? A trabajar con grupos excluidos de personas, ¿no? La equidad de género, incluir a discapacitados. Hay proyectos de cámaras, por ejemplo, de seguridad, ¿no? Entonces hay diferentes proyectos que todos siguen una misma metodología, que es la matriz de marco lógico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un proyecto privado y un proyecto público? ¿Sí? La diferencia es que los proyectos privados son con fines de lucro. Es obvio, ¿no? Yo invierto mi dinero y lo que quiero es un beneficio económico, es decir, dinero para mí. Son inversiones de capital privado, o sea, propio, que puedo obtener de mis ahorros o puedo obtenerlo de alguna fuente de financiamiento, como les decía, ¿no? A través de un crédito, cuyo principal objetivo es recibir una renta o cambio, ¿no? Una ganancia, un margen de contribución. En los proyectos públicos, en cambio, ¿no? También denominados sociales, porque les decía, existen problemas, ¿no? Y los problemas son situaciones negativas o oportunidades desaprovechadas, ¿no? En este caso, en cambio, se busca satisfacer una necesidad, ¿no? Sin que haya un móvil económico para hacerlo. Entonces, frecuentemente aquí lo que se hace es una evaluación de costo-efectividad, ¿no? ¿Sí? También se utilizan indicadores económicos para ver la rentabilidad social, ¿no? Entonces, en los proyectos sociales se hace una evaluación social. Y ahí viene la pregunta, ¿qué tipo de proyecto desarrollaremos en la asignatura? Básicamente desarrollaremos un proyecto de inversión público, debido a que en la asignatura de diseño de plantas agroindustriales ya abordamos proyectos de una iniciativa privada, ¿no? Sin embargo, todavía en esta asignatura vamos a ir corrigiendo algunas cosas. El marco del proyecto lo desarrollaremos según los lineamientos, ¿no? Vamos a hacer uso de la información que está en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el MEF, ¿no? Y en el actual sistema de inversión vigente, que es el InvierteP. Sin embargo, también vamos a hacer una mirada al Sistema Nacional de Inversión Público, el SNIP, ¿no? Porque todavía está de algún modo vigente, ¿no? Actualmente conviven prácticamente el SNIP y el InvierteP. Hagamos una mirada histórica a lo que corresponde al proyecto dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública anterior, el SNIP, ¿no? Las siglas, como les decía, es SNIP y era el sistema, ¿no?, de inversión pública anterior, ¿sí?, que fue creado en gobiernos anteriores, ¿no?, y que digamos que tuvo regular éxito. Lógicamente hubo muchos reclamos respecto a este sistema, ¿no? Y para ellos el concepto de proyecto era el siguiente: toda intervención limitada en el tiempo, vean que ahí está el tema temporal, que utiliza total o parcialmente recursos públicos, tiene que haber un dinero del Estado, o también a través de alianzas estratégicas público-privadas, con el fin de crear, se puede crear una infraestructura educativa, se puede crear una cadena productiva, se puede ampliar, se puede mejorar, se puede modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios de la entidad, ¿sí? Todo esto dentro del marco del proyecto de inversión pública dentro del SNIP, ¿no?
cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto. En el SNIP, antes de que exista, por ejemplo, existían gobernantes, ¿no? Alcaldes provinciales, alcaldes distritales, que ejecutaban un proyecto directamente, ¿no? Se les ocurría una idea, ¿no? Y automáticamente hacían el expediente técnico y se ejecutaba la obra, ¿no? Es decir, antes no se hacían los estudios de preinversión. Directamente la idea, se hacía el expediente técnico y se ejecutaba la obra. Entonces, eso que originaba proyectos no rentables, proyectos no sostenibles, soluciones inapropiadas, proyectos sobredimensionados, inversiones no prioritarias, duplicidad de inversiones, ¿no? Entonces, en vista de que esto estaba mal, ¿no? Se vio experiencias en Chile, en Colombia y en otras partes de Latinoamérica, y el Perú creó su propio sistema nacional de inversión público, ¿no? Hablo más o menos de 2001, ¿no? Hasta 2005, y a partir de esas fechas es que se genera el nuevo Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Y a esto se le conoce como arqueología del desarrollo, ¿no? De algún modo, el sistema ha permitido que los proyectos sean más rentables, de algún modo sostenibles, y que se solucionen esos problemas que estaban en la sociedad, ¿no? Es cierto que es un proceso dinámico que todavía está por culminar. Este es el esquema del ciclo del proyecto dentro del Sistema Nacional de Inversión Público, ¿no? Vean que, a diferencia de la diapositiva anterior, ya se ha incluido la preinversión, ¿no? Ahí está la preinversión. Entonces, vamos a analizar, ¿no? Esta parte que inicia con la idea, luego viene la preinversión, que tenía, tres niveles: perfil, prefactibilidad y factibilidad, según el monto de inversión, y luego aquí en la flechita se ve un asterisco que es importante recordar, que es la viabilidad, ¿no? La declaración de viabilidad es un requisito para pasar de la fase de preinversión a la fase de inversión, ¿sí? Preinversión e inversión. Una vez de que ese proyecto cumple con los requisitos, ¿no? Desde algún modo un certificado de calidad de los proyectos, ¿no? Pasaban a la fase de inversión, en la cual ya se hace el estudio definitivo o expediente técnico. Con el expediente técnico es que con el que se ejecuta el proyecto. Y una vez que se ejecuta, pasamos a la siguiente fase, que sería la posinversión, que básicamente ve operación y mantenimiento, y la evaluación ex post, que es una evaluación que te permite ver si el proyecto ha cumplido o no con sus objetivos, ¿no? Para eso hay toda una metodología para hacer ese procedimiento, ¿no? Y como todo sistema, siempre tiene que ser retroalimentado, ¿no? Es un ciclo que tiene un inicio y un fin, y constantemente se va alimentando con las lecciones aprendidas que se va teniendo, ¿no? Para eso incluso tenemos una base de datos de proyectos que se conoce como banco de proyectos del SNIP y también del InvierteP, ¿no? Bien, en la diapositiva anterior, en la fase de preinversión, ¿no? Que es donde se va a declarar la viabilidad de un proyecto, teníamos tres niveles: el perfil, el estudio de prefactibilidad y luego el estudio de factibilidad, ¿no? En el caso del perfil, se hace un estudio preliminar, ¿no? Y se efectúa con la finalidad de dimensionar el problema.
que les había dicho es una situación negativa o es una oportunidad desaprovechada, ¿no? Que se tiene que resolver, si no va a seguir siendo un problema, ¿no? Y se identifica un amplio número de alternativas con estimaciones preliminares. A nivel de perfil podemos hacer uso de ingeniería básica, uso de información primaria, uso de información secundaria, ¿no? Y está basado en fuentes, como les decía, básicamente secundarias o basado en conocimientos de expertos, ¿no? Un panel de expertos, un focus group y de bases de datos ya existentes. Esa base de datos la vamos a obtener de diferentes fuentes, ¿sí? Vamos a hacer un taller para esa parte, para que puedan ustedes ver cómo se hace esa búsqueda de información en base de datos, ¿sí? En el curso lo que vamos a desarrollar básicamente es un estudio a nivel de perfil, ¿no? Cada estudiante va a hacer un proyecto de inversión pública a nivel de perfil, ¿no? De preferencia con la misma idea que tenían en el curso de diseño de plantas. Luego está el otro nivel que es prefactibilidad, ¿no? Es un estudio con mayor detalle, ¿no? La información contenida el perfil con el fin de disminuir los riesgos de decisión y de encontrar mejores alternativas, ¿no? La preparación de este estudio requiere el empleo combinado de datos provenientes de fuentes secundarias con aquellas que provienen del campo, ¿no? Cuando escuchamos la palabra que obtienen del campo, está orientado a información primaria, ¿no? Es aquella información que uno la recolecta utilizando diferentes técnicas. Podría ser una entrevista, podría ser una encuesta, podría ser un mapa parlante, ¿no? Existe diferente metodología para el recojo de información en campo, ¿no? Un levantamiento topográfico, etc. Permite precisar aquellas alternativas que se evaluarán a nivel de factibilidad, ¿no? Si evaluamos más posibilidades de solucionar un problema, tendremos más alternativas. Y el siguiente nivel sería la factibilidad, ¿no? En este nivel de estudio se perfecciona la información referente a las alternativas, ¿no? Siempre es bueno evaluar más de una alternativa para la solución de un problema, ¿no? Y se establece ya un presupuesto referencial, ¿no? Muchas veces esos presupuestos se hacen con el uso, por ejemplo, del S10, ¿no? Si uno tiene alguna partida de infraestructura, algún componente que tiene que ver con arquitectura, infraestructura, instalaciones eléctricas, sanitarias, se hace uso del S10, ¿sí? Que es un programa que sirve para hacer costos y presupuestos. Este nivel de estudio requiere información primaria y un estudio de mercado detallado. Además que también se le debe hacer la evaluación técnica y económica, y uno de sus principales objetivos consiste en identificar la mejor alternativa para el proyecto de inversión público o en estudio, ¿sí? Repito, esto es lo que se hacía antes en el SNIP, ¿sí? En el InviérteP ha cambiado un poco esa mirada y lo vamos a ver en la próxima clase para que entiendan cuál es la diferencia entre el SNIP y el InviérteP, ¿sí? Bien, mencionado eso, pasamos a ver un diagrama, ¿no? Una figura en la cual se diferencia los niveles de estudio, ¿no? Vean que es ascendente, ¿no? En el primero está la idea, que básicamente tiene 5 a 19 páginas, se puede hacer con un técnico en una semana. Luego viene el perfil, que tiene de 40 a 60 páginas, tiene 2 técnicos de 3 a 4 semanas. La prefactibilidad, que es mayor, más grande, más personas, ¿no? Más tiempo.
Y lo mismo la factibilidad, que tiene más detalle, ¿no? Y que incorpora ya aspectos como el diseño técnico, entre otras cosas. Desde luego se tiene que ver aspectos legales, estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo. Ahora último, se está incluyendo el impacto ambiental, la evaluación de los riesgos, ¿no? En este nuevo escenario de cambio a nivel mundial. Y también hacer el estudio financiero y también una evaluación económica y financiera. Entonces vean que los niveles de los estudios varían entre uno y otro a nivel de preinversión en el Sistema Nacional de Inversión Pública, que era el SNIP, el anterior sistema que estaba vigente. Sin embargo, el actual sistema, que es el INVIERTE-P, también tiene una misma estructura, solamente que ha agilizado procesos y ha cambiado algunos términos, ¿no? Como es el caso de la incorporación de términos como ingeniería básica, ingeniería conceptual, ingeniería de detalle, ¿no? Y los niveles ya están a nivel de perfil simplificado, ¿no? O simplemente perfil o perfil reforzado, ¿no? Simplemente los términos han cambiado y lo vamos a ver más adelante. Esto lo hago con la finalidad de que ustedes vean cómo es que funcionaba el sistema anterior y cómo de parecido es el sistema actual. Dentro del SNIP siempre hay una secuencia lógica, ¿no? Para hacer un proyecto, y esa secuencia lógica implicaba hacer un diagnóstico, identificar el problema y luego tener el proyecto, ¿no? Eso es lo que uno concibe como una secuencia lógica al momento de hacer un proyecto. ¿Qué hace en el diagnóstico, ¿no? Lo que uno hace es estudiar una situación actual de algún lugar, de alguna determinada región, ¿no? Con la finalidad de establecer qué está sucediendo en la región bajo estudio, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro como ingenieros agroindustriales, tenemos que ver qué problemática existe en las cadenas productivas, ¿no? Para eso hay que hacer un estudio económico, social, que es una interpretación de ese cambio, esa dinámica que ocurre en esos lugares. Y hay que recoger información primaria y secundaria, ¿no? En la sociedad, en esos lugares existen los problemas. Y el problema se identifica a partir del diagnóstico que uno desarrolla. Los problemas son situaciones existentes que generan efectos negativos en la población afectada, ¿no? Probablemente haga que en una cadena productiva no sea competitiva, ¿no? O sea, es decir, que sus actores directos no estén recibiendo la rentabilidad del trato justo pertinente. Entonces, para eso, muchas veces se hace un análisis de cadenas productivas. Y el proyecto ya, bueno, es el conjunto de actividades a ejecutar con finalidad de revertir la situación no deseada. El proyecto soluciona o debe solucionar el problema a través de una evaluación de varias alternativas, ¿no? Entonces, el proyecto debe estar formulado de tal manera que no exista ninguna duda de que con su ejecución se solucionará el problema. En la práctica, a veces no sucede eso. Si no se soluciona el problema, todavía ese problema sigue siendo problema. ¿Cuál es la secuencia real que se ha observado en el campo, ¿no? En la realidad? Es que uno ya de por sí imagina el proyecto y ya tiene la solución, ¿no? Y luego ve el problema y finalmente hace diagnóstico, o sea, hace al revés las cosas. Si bien la secuencia diagnóstico, problema, proyecto es la manera lógica de generar ideas de proyectos, lo que ocurre en la realidad es la secuencia distinta, ¿no? Es decir, que ya existe una idea de proyecto, se hace el problema y el diagnóstico.
¿no? Y eso normalmente ocurre con los gobernantes que ya tienen un plan de trabajo establecido y tienen un plan de gobierno en el cual ya prácticamente tienen una cartera de proyectos, ¿sí? Es decir, primero se tiene la idea del proyecto, luego recién se piensa en el problema a solucionar y finalmente se efectúa el diagnóstico de la zona para justificar la existencia del problema. En este caso, los formuladores deben diseñar el proyecto de tal modo que parezca que se ha seguido la secuencia lógica diagnóstico, problema, proyecto. Caso contrario, los evaluadores observarán o rechazarán el proyecto, ¿no? Esto es en la práctica, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que saber que la secuencia lógica es diagnóstico, problema, proyecto. O sea, me explico, un ejemplo. Evalúo un lugar, por ejemplo, Pacucha. Veo cómo está la cadena productiva de lácteos. Y en función de eso yo identifico un problema que podría ser que no existe trabajo de campo, no existe cobertizos, no existe capacitación y no hay transformación, ¿sí? Entonces, el proyecto debería solucionar ese problema. Esa es la manera lógica, debería hacerse así. Pero en la práctica sucede que es al revés, ¿no? Ya un alcalde, por ejemplo, en Pacucha, tiene ideado qué cosa es el proyecto que va a, eh, digamos, formular, ¿no? Su unidad formuladora, luego identifican el problema y finalmente hacen el diagnóstico, ¿no? Que, digamos, en la práctica se hace así, pero estaría mal, ¿no? Primero hay que respetar la secuencia lógica, que sería hacer un buen diagnóstico, que es una interpretación de una dinámica social, luego identificar los problemas y a partir de ello formular proyectos, ¿sí?